Esta comunicación ha sido presentada al Congreso Internacional de Innovación y Tendencias Educativas del año 2021 dentro del simposio Metodologías Activas con TIC en Educación Superior. Lleva por título Anotaciones multimedia y formación del profesorado de Ciencias Sociales y ha sido escrito por Daniel David Martínez Romera de la Universidad de Málaga, Israel David Medina Ruiz de la Universidad de Málaga y Sara Cortés Dumont de la Universidad de Jaén. A modo de introducción, debemos señalar que el alumnado que ha sido objeto de la experiencia forma parte del Máster de Profesorado de la Universidad de Málaga en la especialidad de Ciencias Sociales. Este contexto es un puente de unión entre las facultades de Filosofía y Letras, de donde salen los discentes o los profesores ya formados en cuanto a contenidos, para acercarse con este máster profesionalizante a la enseñanza de la educación secundaria y de bachillerato. Por tanto, plantearles un acercamiento al uso educativo de las tecnologías de la información y la comunicación, así como replantear o fomentar nuevas formas de participación discente, se plantea como una cuestión necesaria y pertinente. Sobre todo, volvemos a insistir, partiendo de una realidad en la que normalmente en la Facultad de Filosofía y Letras estas cuestiones no son centrales, como por otro lado es lógico. El objetivo de la presente es acercar al profesorado no iniciado las anotaciones de vídeo como instrumento para el trabajo de contenidos disciplinares de geografía e historia. Esto es, dotar de un instrumento y demostrar su fiabilidad, su utilidad en contextos aplicados. Para ello se les plantea una situación en la que ellos mismos van a hacer de discentes y van a participar a partir de un contenido ofrecido. Con ello se pretende demostrar por la vía de la práctica la importancia de hacer un acercamiento útil y siempre en función de los requerimientos de la disciplina, la geografía y la historia, a las cuestiones que la educación puede aportarles desde el punto de vista de la teoría, de la práctica. Se plantea así un estudio de caso en el que se utilizan, como se ha dicho, las anotaciones de vídeo, en este caso la aplicación desarrollada por el laboratorio de GTA de la Universidad de Málaga, CoAnnotation. Utilizamos para ello una clase del máster formada por 21 estudiantes dentro de la asignatura de Iniciación a la Investigación e Innovación Educativa y se utilizó como elemento de trabajo, como contenido multimedia a trabajar, una charla muy conocida de TED Talk de Ken Robinson sobre creatividad y escuela, intentando con ello generar también una cierta tendencia a la participación por las cuestiones polémicas y muy críticas que hace este conocido comunicador sobre el sistema educativo. Para analizar los contenidos, para analizar los datos, se plantea un análisis mixto, por un lado estadístico apoyado en SPSS, pero también cualitativo, ya que se trata de anotaciones multimedia, por tanto el carácter textual de la información va a ser sustantivo. Se plantea aquí como el elemento fundamental el análisis del procesamiento del lenguaje natural. El análisis preliminar de datos nos ha permitido constatar 113 evaluaciones emitidas por 21 estudiantes, a una media teórica de 5 anotaciones por persona. Sin embargo, la desviación sobre la media es significativa, en tanto que encontramos el caso menor con una anotación y el caso mayor con 11. Por tanto, el comportamiento discente promedio es relativamente, no claramente heterogéneo. La naturaleza de los comentarios en función de los contenidos visualizados en cada momento se pueden estructurar de la siguiente manera en un análisis previo. El 32,74% eran favorables a las afirmaciones o las tesis que defendía el autor. El 32,74% no fueron previamente clasificados y tienen una cierta carácter mixto o confuso, que debe ser analizado con mayor detalle. El 27,43% eran claramente negativos y un 7,8% planteaban dudas o preguntas casi de carácter retórico, pero que invitaban a la reflexión y por tanto no se pueden meter dentro de las categorías previas. En cuanto a la discusión de resultados, debemos señalar que la experiencia permitió identificar reticencias discentes que ya eran conocidas previamente de experiencias anteriores, tanto en esta técnica como en otro tipo de aproximaciones, y es que el profesorado proveniente de la Facultad de Filosofía y Letras es muy reticente a ser evaluado por sus pares. Es un tipo de evaluación que no ha sido conocida previamente en la mayor parte de los casos y que consideran que no es válida ya que no son fuentes de autoridad. Sin embargo, cuando realizan la experiencia, esta situación
la comprenden de una manera adicional que, sin negar la anterior, sí plantea posibilidades de aplicación como la generación de debates y el contraste de ideas, el enfrentamiento de tesis, que sí es algo propio de la Facultad de Filosofía y Letras, ya sea solo por el método socrático, por la anteposición, el contraste de tesis y antítesis para llegar a una cuestión de conocimiento. El grado de implicación de la tarea también tuvo disparidades claras, como se ha señalado, en tanto que había alumnado que no solo realizaba más o menos anotaciones, sino que elaboraba de manera mucho más solvente sus argumentaciones. Esta idea de que cualquier comentario es una argumentación, sabemos que es un error. Sin embargo, gente proveniente de la Facultad de Filosofía y Letras, que en principio están más dotados para ello, no se molestan lo suficiente con frecuencia en argumentar y desarrollar una postura mínimamente elaborada, a pesar de que la herramienta permite escribir e introducir materiales adicionales como gráficos, tablas, enlaces y demás para sostener las tesis, para criticar cualquier elemento de contenido en cualquier sentido. Se confirman también tendencias detectadas en estudios previos relativo a la identificación de los propios contenidos. Se preocupa mucho más de elaborar en su caso la respuesta, pero no consideran relevante plantear si esa argumentación se está haciendo a favor o en contra de las tesis defendidas por el orador de turno, en este caso Ken Robinson. A modo de conclusión, debemos señalar que el objetivo se considera desde el punto de vista didáctico claramente alcanzado, porque la innovación docente ha sido aceptada por el alumnado, sobre todo en debate y en comentario posterior. Las reticencias iniciales claramente han sido superadas, no en todos los casos, pero sí al menos se ha planteado la duda de pertinencia sobre introducir elementos de dinamización y de contraste de ideas, en la que todo el mundo participe y no solo aquellas personas que son más proclives a participar en contextos sociales o en contextos de grupo. Como investigación ha permitido detectar el carácter polarizante de los contenidos educativos. En la medida en que se eligió el contenido de Ken Robinson, por ser muy conocido y muy polémico, ha habido mucho seguidismo de sus ideas, muy pertinentes, pero también ha habido momentos en los que esto se ha cuestionado. Y es que este tipo de contenidos en profesorado proveniente de la Facultad de Filosofía y Letras siempre está generando en las experiencias que vamos observando una posición de polarización, ¿no? Porque se cuestiona por un lado la densidad de contenido y por otro lado la aprehensibilidad de los mismos por parte de futuros estudiantes, que son básicamente estudiantes de secundaria. El querer dar mucho contenido frente al querer dar un contenido que se pueda entender. La idea de un contenido que se pueda entender descafeína en muchos sentidos la densidad conceptual y se llega a una controversia muy pertinente que no tiene una resolución clara sobre cómo de denso debe ser el contenido a enseñar y cómo de disperso debe ser para que o sea entendido o tenga un conocimiento realmente útil. Desde el punto de vista discente, la recepción general fue positiva y se valoró positivamente las bondades que introduce. En todo caso, se quedan sobre la mesa estas cuestiones ya señaladas sobre la controversia de difícil resolución y aquí no resuelta entre la densidad de contenido y la aprehensibilidad discente, que siempre va a estar sesgada, por lo menos formalmente, hacia al primero de ellos, si bien luego en la práctica parece ser que se va hacia el segundo. Y en segundo lugar, también valga la expresión, la posibilidad, la bondad que introduce sobre la participación individual, pero además la ubicuidad, ya que al ser tecnológica no necesariamente todo el mundo tiene que estar conectado a la vez, lo que introduce también la posibilidad de comentar de manera sincrónica y diacrónica. No solo se anotan los comentarios al vídeo, sino que se pueden replicar a los compañeros sus anotaciones. Todo esto genera una dinámica muy interesante que todavía hay que explorar con futuras experiencias. Esto ha sido todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.